Saludos, aquí estamos en la primera parte de la séptima lección del curso de álgebra avanzada. En esta lección vamos a ver ejemplos adicionales de cómo demostrar teoremas, proposiciones, usando la inducción matemática. En particular, vamos a ver unas leyes generales de leyes que usted ya conocía en el álgebra, desde el álgebra elemental. Por ejemplo, fíjense en este primer ejemplo, dice sean n un número natural y a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta llegar al número real a sub n, ¿verdad? Y b sub 1, b sub 2, b sub 3, etc. hasta llegar al número real b sub n, ¿verdad? Tenemos todos esos números naturales y esos números reales. Entonces, dice que la multiplicación de esas fracciones es lo mismo que la multiplicación de los numeradores sobre la multiplicación de los denominadores, ¿verdad? La multiplicación de las fracciones formadas por esos números a's usados como numeradores y esos números b's usados como denominadores de esas fracciones es sencillamente multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores. Fíjense que eso es lo que decía la ley, ¿verdad? El teorema que vimos de cómo multiplicar dos fracciones en el álgebra elemental, ¿verdad? Multiplicar el numerador por numerador y denominador por denominador. Y nosotros dijimos que si usted multiplicaba más de dos fracciones, pues usted podía ir aplicando lo que se llamaba la ley asociativa general de la multiplicación, ¿verdad? O sea que usted podía pues, ir asociando, si tenía más de tres fracciones que tenía que multiplicar, asociaba las primeras dos, las multiplicaba, como decía el teorema que aprendimos allá, multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador, y una vez teníamos ese resultado, multiplicábamos entonces por la tercera fracción, etc. Y vamos a decir, asociando hasta terminar de hacer la multiplicación, ¿verdad? De fracciones. Pero ahora este teorema le dice que eso sencillamente es lo que usted hace, ¿ves? Que efectivamente si usted tiene que multiplicar varias fracciones, lo que tiene que hacer es multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores, y esa será la respuesta de la multiplicación de esas varias fracciones. Dicho sea de paso, fíjense que aquí estas multiplicatorias no tienen, ¿verdad?, extremos, así que se sobreentiende que van desde 1 hasta n, desde el primero hasta el último de todos esos numeradores, desde el primero hasta el último de esos denominadores, ¿verdad? Y fíjense que es para todo número natural que empiece en 2, ¿verdad? Porque recuerden que para usted multiplicar fracciones necesita por lo menos 30 fracciones para multiplicarlas. Bueno, pues nuevamente, como este es un teorema que depende de los números naturales, empezando en 2, tenemos que usar el método de inducción matemática, donde recuerde que hay dos pasos. Primero, usted verifica que el teorema es cierto por un valor mínimo, que en este caso tiene que ser el 2, porque el mismo teorema dice que empieza en 2, de mayor o igual que 2. Bueno, pues vamos a ver. O sea, que ahora hay que ver la multiplicatoria de esas fracciones empezando el suscrito en i y terminando en 2, ¿verdad? Recuerde que en el teorema en general no dice de dónde hasta dónde, porque es del primero hasta el último que tengamos, ¿verdad? Pero aquí es del primero hasta el segundo, porque vamos a suponer que estamos multiplicando nada más que dos fracciones. Bueno, si yo aplico aquí a esta multiplicatoria, la definición que vimos en la lección anterior, llamada definición recursiva de la multiplicatoria, recuerde que esa multiplicatoria, o cualquier multiplicatoria, esto la reescribe según esa definición recursiva de la multiplicatoria, como una multiplicatoria del mismo tipo de número, y empezando en el mismo sitio, pero terminando en el número anterior a este. Si este es 2, pues terminamos en 1. Y entonces, para completar, llegar a 2, aparte sacamos la segunda fracción, en este caso, que hay que multiplicar la a sub 2 sobre b sub 2. Si volvemos a aplicar la ley, la definición recursiva de multiplicatoria, pues ahora será la multiplicatoria de este tipo de números, a sub y sobre b sub i, que son unas fracciones, ¿verdad? Y empezando en 1, pero no terminando en 1, sino terminando en 1 menos, que sería 0, ¿verdad? Y entonces completamos añadiendo el factor a sub 1 sobre b sub 1, ¿verdad? Por además el a sub 2 sobre b sub 2, que ya estaba fuera, ¿verdad? Y si usted va a la definición recursiva de la multiplicatoria, ¿verdad?, que si usted tiene una multiplicatoria así, de cierto tipo de número, y empezando en el primero y terminando en 0, cosa rara, ¿verdad?, eso se define como el número 1. Así que será 1 por esas dos fracciones, ¿verdad? Y 1 por cualquier otro número del otro número. Y estos dos números es la multiplicación de dos fracciones, que por el teorema que aprendimos en el álgebra elemental, es sencillamente multiplicar este numerador por este numerador y este denominador por este denominador, ¿verdad? Ahora, fíjense que esta multiplicación a sub 1 por a sub 2 yo la puedo usar, o reescribir más bien, usando la notación de multiplicatoria de ese tipo de número, a sub i, y empezando en 1 y terminando en 2. Igualmente abajo, b sub 1 por b sub 2 se puede escribir como una multiplicatoria de este tipo de número, b sub i, y empezando en 1 y terminando en 2. Y entonces, fíjense, por la ley transitiva de la igualdad, si esto es igual a esto y esto es igual a esto, etc., pues lo primero va a ser igual a lo último. Y eso es lo que yo quería demostrar, que el teorema, aquí, era cierto si la i va desde 1 hasta 2, ¿verdad? Desde 1 hasta 2.
El segundo paso, recuerde que siempre suponer que el teorema es cierto para cierto número natural k. Y ver que esa suposición de que es cierto si la n vale k, entonces implica que el teorema va a ser cierto para el número natural sucesivo o consecutivo de ese número natural k para el cual estamos suponiendo que el teorema es cierto, ¿verdad? O sea que nuestra hipótesis de inducción es que este teorema, eso mismo que está ahí, va a ser cierto, lo único que entonces la yendo desde 1 hasta k, de 1 hasta el número k. Y dice que eso va a ser la multiplicatoria de a sub i sobre la multiplicatoria de b sub i, la yendo desde 1 hasta acá, que es lo que dice aquí, ¿verdad? En este caso, desde 1 hasta acá, desde 1 hasta acá y desde 1 hasta acá. Bien, esa es nuestra hipótesis de inducción y queremos ver que eso mismo ocurre si, en vez de ir desde 1 hasta acá, es desde 1 hasta k más 1, ¿verdad? Que el teorema es cierto si n vale k más 1. O sea que si yo cojo la multiplicatoria de los números a sub i sobre b sub i, desde 1 no hasta acá, sino desde 1 hasta k más 1, el que le sigue acá, eso también yo lo puedo buscar de esa misma manera. La multiplicatoria de los números a sub i yendo desde 1 hasta k sub 1 sobre la multiplicatoria de los números b sub i yendo desde 1 hasta k más 1. Bien, ¿cómo lo vamos a ver? Pues miren, esta multiplicatoria que tenemos aquí, nuevamente aplicando la ley, o más bien la definición recursiva de la multiplicatoria, yo la puedo reescribir de esta manera. En vez de que las multiplicatorias de estas fracciones yendo desde 1 hasta k sub 1, escribo la multiplicatoria nuevamente de esas fracciones y yendo desde 1 hasta el anterior de k más 1, al anterior del número k más 1, que es el número natural k. Y entonces completamos todos estos factores añadiendo precisamente ese último factor que quité, ¿verdad? Como yo lo voy a multiplicar nada más que desde 1 hasta acá, el último factor que es el a sub k más 1 y el b sub k más 1 lo escribo aparte, ¿verdad? Bien, pero entonces, fíjese que esto que está aquí es el lado izquierdo de la hipótesis de inducción, ¿verdad? Y la hipótesis de inducción dice que esto que está aquí es igual a esto que está aquí. Pues no sé, yo en el siguiente paso lo que hago es que quito esto y por sustitución pongo esto, míralo ahí, ¿ves? La multiplicatoria de a sub i sobre b sub i yendo desde 1 hasta acá, míralo aquí, lo puedo sustituir por la multiplicatoria, porque es igual, de a sub i yendo desde 1 hasta acá, sobre la multiplicatoria de b sub i yendo desde 1 hasta acá, ¿verdad? Bien, pero entonces fíjense que yo tengo una multiplicación de dos fracciones, esta fracción multiplicada por esta fracción. Y entonces ahí lo que tenemos que hacer es sencillamente aplicar la definición, el teorema que dice cómo se multiplicaban fracciones, dos fracciones que vimos en el álgebra elemental. La multiplicación de este numerador, míralo ahí, por este numerador, míralo aquí, sobre la multiplicación de este denominador, míralo aquí, por este denominador, míralo aquí, ¿no? Pero entonces fíjense que esta multiplicatoria que está arriba es la multiplicatoria del tipo de números a sub i y yendo desde 1 hasta acá por un número adicional de eso que está ahí, que es el número k más 1. Así que si yo voy a multiplicar los números aquí desde 1 hasta acá, de esos números a sub i por el número que le sigue, pues yo puedo reescribir eso por la multiplicatoria. No desde 1 hasta acá, sino desde 1 hasta k más 1, porque voy a llegar hasta k más 1, ¿lo ves? De esos números a sub i. Y esta multiplicatoria que está abajo, igual. La multiplicatoria de estos números b sub i yendo desde 1 hasta acá por un número adicional de ese tipo, que es el que le sigue al que llegamos con este, pues yo puedo reescribir eso de una forma más condensada, la multiplicatoria y yendo desde 1 hasta k más 1, que es hasta donde llego aquí, ¿verdad? Y entonces pongo b sub i y puedo quitar este factor que está afuera, ¿verdad? Porque ahora lo incluí en la multiplicatoria al llegar ahora no hasta acá, sino hasta k más 1, ¿ves? No hasta acá, sino hasta k más 1, ¿ves? Bien, pero entonces, ¿qué hemos visto? Que esto que está aquí, míralo, finalmente por transitividad de la igualdad es igual a esto que está acá, ¿verdad? Y eso es esto que está aquí, ¿ves? Así que efectivamente lo que queríamos ver lo acabamos de ver. Esto, míralo aquí, es igual finalmente a esto que está aquí, ¿ves? Pues ahí tiene la demostración de ese primer ejemplo de este teorema por el método de inducción matemática. Repetimos, fíjense que este teorema que acabamos de demostrar es como una forma general de cómo te multiplicas varias fracciones. En el álgebra elemental vimos un teorema que decía cómo multiplicar dos fracciones y lo demostramos. Ahora aquí dice cómo multiplicar varias fracciones y lo demostramos. Sencillamente multiplicar los numeradores y ese va a ser el numerador del resultado y finalmente multiplicar los denominadores y ese va a ser el denominador del resultado final de la multiplicación de varias de esas fracciones. Y repetimos que fíjense que esa ley, ¿verdad? No la demostramos en el álgebra elemental, pero aplicamos esa ley porque en el álgebra elemental porque algunas veces teníamos que multiplicar tres o más fracciones y entonces decía, bueno, pues vamos a agrupar. Por ahí eso se quedó agrupar primero con y lo que ve entonces lo agrupo por la siguiente fracción, ¿verdad? Y lo que ve esa multiplicación lo multiplico entonces por la siguiente y así vamos asociando, ¿verdad?
con el siguiente factor, la siguiente fracción que había que multiplicar hasta que termináramos el problema. Así que fíjense que ahí aplicamos una ley que se llaman las leyes asociativas de la multiplicación general. Y dijimos que eso era fácil de ver si hacíamos eso, ¿verdad? Iba agrupando de 2 en 2 y según obteníamos un resultado, añadíamos el siguiente, incluíamos. Y íbamos aplicando la ley asociativa repetidamente. Y decíamos que eso se llama la ley asociativa general de la multiplicación en este caso. Pues fíjense que en este segundo ejemplo nos habla que demostremos la ley asociativa general de la suma de números reales, no de la multiplicación que usamos en este tipo de pruebas, sino de la suma. Claro, una vez usted vea cómo se hace la demostración de la ley asociativa general de la suma de números reales, verá, usted podrá hacer la demostración de la ley asociativa general de la multiplicación, que es la escuela que usamos para este tipo de problemas en el álgebra elemental de números reales. Bueno, y dice así esa ley asociativa general de la suma de números reales, sean a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera, hasta llegar a sub n números reales, ¿verdad? Entonces, todas las n sumas, o sea, todas las sumas que yo hago, esos n números, agrupando esos números pesados en una suma en 2 grupos, ¿verdad? Son iguales a la suma de todos ellos, ¿verdad? O sea, que no importa cómo yo las agrupe, el resultado va a ser la suma de todos ellos, lo que se llama la suma de todos ellos. Esto es, todas las n sumas de esos n números, en ese orden, ¿sabes? Porque recuerde que cuando usted aplicaba la ley asociativa, por ejemplo, usted tenía que sumar 3 números, ¿verdad? O 4, vamos a poner 4. Usted ocupaba los primeros 2 en el orden que estaba. Una vez los evaluaba, la operación, si era la suma, ¿verdad? Entonces sumaba el siguiente, en el orden que aparecía, ¿verdad? Entonces sumaba el siguiente, etc. Así que, si usted hace las n sumas de esos números en ese orden, ¿verdad? Sin cambiar el orden, eso va a ser cierto para todos los números naturales, sencillamente sumarlos todos, ¿ok? Bueno, pues fíjense nuevamente, como este es un teorema que depende de los números naturales, hay que usar inducción matemática. Pero este es el primer ejemplo en el curso en donde vamos a aplicar. Recuerde que cuando estudiamos las bases de la inducción matemática, vimos 2 teoremas fundamentalmente, ¿verdad? Uno que decía los pasos eran, primero, demostrar que el teorema era cierto si la n, el número natural que fuera, estuviera envuelto en su teorema, tenía un valor mínimo, generalmente el 1, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el valor mínimo era el 2. Y segundo, asumiendo que el teorema es cierto para n igual a k, entonces usted vería que el teorema era cierto para n igual a k más 1. Pero entonces había una variante, una forma alterna de ese teorema. El primero decía, bueno, pues tiene que demostrar otra vez que el teorema es cierto para un valor mínimo del número natural que esté envuelto en el teorema, generalmente el 1. Y entonces el segundo, ahí era que estaba la diferencia, ¿verdad? Entonces usted decir, en vez de usted suponer que el teorema era cierto para n igual a k, y entonces ver que eso implicaba que el teorema era cierto para k más 1, usted suponía que el teorema era cierto para todos los números k menores que cierto número m natural que yo le diera, y entonces si era cierto para todos esos números k, empezando en 1 y terminando antes del número m, entonces usted podía decir que el teorema también iba a ser cierto para el número m. Y si era así, era cierto para todos los números naturales. Pues fíjense que en todos los ejemplos que hemos visto hemos usado el primero de esos 2 teoremas. Y el segundo, que es lo que se llama la forma alterna de ese teorema, es el que tendremos que usar en este caso. Fíjense que se lo indico aquí. La demostración de este teorema se fundamenta en la forma alterna del procedimiento de inducción matemática. Así que vamos a ver este primer ejemplo de cómo se aplica esa forma alterna. Bueno, nuevamente, igual que en el primer procedimiento, ¿verdad? El primer paso es verificar que el teorema es cierto para cierto número natural mínimo. En este caso, el 2, porque lo dice el teorema, para n mayor o igual que 2. Aquí fíjense que no dice nada sobre el número n. Así que yo voy a empezar demostrando para el caso en que la n valga 1, como siempre, ¿verdad? Si no dice nada, pues el valor mínimo para el cual vamos a demostrar el teorema es para que la n valga 1, ¿ok? Primero, verificamos, ¿no?, que el teorema es cierto para el número natural 1. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues tengo que buscar la sumatoria de un número
Pero la sumatoria de un número es el número 1, ¿verdad? Porque ahora ahí vale 1, ¿verdad? Vamos a empezar desde i igual a 1 hasta el n, que en este caso es 1, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Y empezando 1 hasta 1. No es otra cosa, por definición, que el número va a ser 1, ¿verdad? Entonces voy a sumar esos números. Empiezo con el primero y al empezar con el primero ya llegué al último, ¿verdad? Así que sí. Y esto es cierto por la definición básica y hasta también por la definición recursiva de una sumatoria. Y esto es cierto por la definición de una sumatoria. Repetimos, use usted la versión original de una sumatoria o la versión recursiva de la definición de una sumatoria, ¿verdad? Bien, segundo. Ahora en el segundo, yo no voy a suponer que el teorema es cierto para cierto número natural k, sino que vamos a suponer lo siguiente. Suponemos que todas, que si m es un número natural, el teorema será cierto para todos, para todo k natural que va desde 1 hasta antes de ese número m natural que yo le di. ¿Ven? Y vemos que eso implica que el teorema también será cierto para este número m que para m. ¿Sí? Es el número natural que yo le he dado. ¿Sí? O sea, que nuestra hipótesis, sí, exacto, pues es cierto, entonces para cuando el número natural que tengamos sea m, que nuestra hipótesis de inducción es que todas las k sumas, de los k números reales, a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc., hasta llegar al número real a sub k, número a sub k, con 1 menor o igual que k menor que m, esas k sumas son todas iguales entre sí y en particular a esta suma. La sumatoria de esos números a subir y empezando en 1 y terminando en k. Queremos ver que lo anterior implica que todas las m sumas de los m números naturales a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc., hasta el número natural número a sub m son iguales a las sumas de esos números a subir y yendo desde 1 hasta n. ¿Sí? Y
claro, recuerde que al yo decir las K sumas de esos números reales, es que yo voy a sumar esos números reales y voy a agrupar en dos grupos, ¿verdad? Y la suma de la n suma de esos m números naturales es que yo voy a sumar todos esos m números naturales y lo voy a agrupar en dos grupos, ¿ok? Donde yo quiera. Bueno, pues considere, para mostrar eso, considere la n suma, esta, voy a llamarla alfa, y voy a sumar todos los números, esos desde 1 hasta n, ¿verdad? Pero los voy a agrupar de esta manera. El primer grupo llega hasta cierto número que voy a dar a sub s, ¿verdad? Y el segundo grupo, a sub s más 1, que es el que sigue, ¿verdad? Más a sub s más 2, más a sub s más 3, más, y así sigo hasta llegar al último, que es el a sub m, ¿verdad? Vamos a llamar esto 1, ¿verdad? Esa es una n suma de esos m números, a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc., hasta a sub m. Bien. Bueno, B en particular, recuerden que voy a marcar esto con 1, ¿verdad? Que la suma, esta que está en el segundo paréntesis, vea que la suma esa que aparece en el segundo paréntesis, a sub s más 1 más a sub s más 2 más a sub s más 3, y así sigo hasta llegar al último de esos números reales que estoy sumando, que es la sub m, ¿verdad? Es una m menos s, ¿verdad? Porque si aquí agrupé s de todos los m sumandos, pues en este segundo paréntesis va a dar m menos lo que agrupé en el primero, ¿verdad? Es una m menos s suma de esos m menos s números reales, que son el a sub s más 1, el a sub s más 2, el a sub s más 3, y así sigo hasta el a sub m, ¿verdad? Bien. Bueno. Desde el álgebra elemental, sabemos que cualquier número natural k es automáticamente menor que su sucesor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ese número k que está aquí, míralo por aquí, mira la condición de ese número k, tiene que estar entre 1 y antes de n, ¿verdad? ¿Cómo 1 menor o igual que k y menor que m? Pues fíjense que una de las posibilidades para n es que sea k más 1. Entonces, una de las posibilidades para m, para ese número m, es que sea k más 1. Que m puede ser k más 1 porque fíjense que k es más chiquito que k más 1. Y como cada k tiene que ser menor que cierto número m, pues esa m podría ser k más 1 porque k, efectivamente, por lo que vimos en el álgebra elemental, es menor que k más 1, ¿verdad? Y entonces fíjense en lo siguiente. ¿De dónde? Bueno, sí, m fuera k más 1, por eso quiere decir que m menos k va a ser igual a 1, ¿verdad que sí? Si m es igual a k más 1, pues entonces m, si yo paso la k al lado izquierdo, va a ser igual a 1, ¿verdad? Vea también que s, ¿verdad? Fíjense que yo estoy sumando aquí cierta cantidad de números de esos m números reales que van desde 1 hasta s, ¿verdad? Pero a ese pudiera ser k, ¿verdad que sí? Los números que yo sumo en la hipótesis de inducción, ¿verdad que sí? Vea también que ese puede ser k, ¿verdad que sí? Luego, piensen en lo siguiente. Si ese puede ser k,
Eso quiere decir que m menos k puede ser m menos s y va a ser igual a 1, ¿verdad? Luego, ajá, vamos a marcar esto con 2 por lo indicado en 2 y la ley de sustitución m menos k, que sería entonces lo mismo que m menos s, ¿verdad? M menos s será también igual a 1. Pues entonces, como hemos encontrado, mire, que 1 es m menos s, ¿verdad? Y m menos s, 1, que es 1, aquí dice que va a ser menor que k, míralo aquí, menor que k y a la vez menor que m, pues entonces, por la hipótesis de inducción, como para números que sean desde 1 hasta k, ¿verdad? La suma va a ser lo mismo que esto, la suma desde 1 hasta ese k de esos números, pues entonces como m menos s es lo mismo, o más bien es menor que k, pues esta es una posibilidad para los números que según la hipótesis de inducción, su suma desde 1 hasta ese número menor que m, como lo es m menos s, ¿verdad? Va a ser igual a esta suma que está aquí, ¿verdad? Entonces, por la hipótesis de inducción, esa suma que tenemos en el segundo paréntesis, a sub s más 1, más a sub s más 2, etc., hasta a sub s más n, a sub s más 1, más a sub s más 2, más a sub s más 3, etc., hasta llegar a sub m, ¿verdad? Yo la puedo escribir de esta manera, ¿verdad? Como la sumatoria, porque fíjense que entonces, que son, aquí hay m, donde aquí recuerden que hay m menos s sumando, ¿verdad? Y si hay un número k de sumandos o menor que k, ¿verdad? Entonces la suma de todos esos sumandos va a ser esto que dice aquí, la hipótesis de inducción, ¿no? Entonces la sumatoria de esos números, que fíjense que tienen la forma es a sub s más algo, y ese algo es el que va subiendo, 1, 2, 3, pues ese es el que va a dar que sea la i, ¿verdad? Empezando en 1 y terminando en el último. Pero fíjense que el último no sería m, porque este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, y este sería el término número m menos s. M menos s, ¿ok? Así que sería a sub s más i, empezando la i en 1 y terminando en m menos s, ¿verdad? Porque fíjense que si yo sustituyo al final, en el último, la i por m menos s, esto será a sub s más m menos s, la s se va y nos queda a sub m, ¿verdad? Bueno, pues viendo esto, que hemos visto hasta aquí, continuamos con esto en la segunda parte de esta lección. Nos vemos entonces.